Yo voy a presentar reflexiones en torno a las investigaciones que hemos realizado durante los 2 últimos años en el IPTS con otros colegas, incluido Cristiano Codagnone, que está en la sala. O sea, que como decíamos anteriormente, se trata más de una reflexión, un debate en torno a lo que se está haciendo que presentar los resultados de la investigación en sí, que está disponible en internet en la página web del IPTS. Lo primero es hablar de TIC y salud. Puede que cada vez más tenga menos sentido, y me explico. La semana pasada tuve la oportunidad de atender al congreso de la Sociedad de Médicos de Familia y Comunitaria, y se planteaba un debate similar, las TIC en salud. Probablemente tengamos que abordar este debate con alguna perspectiva concreta, es decir, con alguna aplicación de las TIC, con algún fenómeno determinado de las TIC, ya que hablar de las TIC como una tecnología en general hace que el debate sea excesivamente amplio, muy amplio, y al final mezclemos demasiadas cosas en el mismo cajón. De todas maneras, lo que sí que hay que tener claro es que estamos ante un fenómeno complejo, y a veces desde la salud o desde la práctica de la medicina o la práctica asistencial tenemos que entender que las TIC no son pastillas. Es decir, no es una pastilla, no es un tratamiento con una pastilla que aplico y se soluciona el problema, no es ninguna bala mágica, sino que estamos ante intervenciones más cercanas a intervenciones complejas en temas de salud pública, por poner un ejemplo, que a ensayos clínicos de doy una pastillita y esto se soluciona. Las TIC, como tecnologías de carácter general, como la electricidad en su momento, en ningún caso son herramientas mágicas, y en ningún caso por sí solas revolucionan nada. Es la relación de TIC, organización, economía, aspectos culturales, lo que hacen que se produzcan cambios dentro de los sistemas, y la salud en ese sentido no es ninguna excepción. Ya hace tiempo que en otros sectores se viene discutiendo el tema de la paradoja de la productividad, ¿no? Parecía que la productividad estaba a todos los lados menos en las estadísticas. En el sector de salud también está pasando eso. Hablamos de las grandes potencialidades de las TIC en los sistemas de salud, y en cambio es difícil encontrar una evidencia genérica en las estadísticas actuales. Desde el IPTS hemos realizado un abordaje de este ecosistema complejo que son las TIC en salud, para fijarnos en que no solo estamos hablando de tecnologías, aunque podemos empezar el análisis por las tecnologías, es decir, ¿de qué aplicaciones queremos hablar? ¿Queremos hablar de mobile health, de móviles y salud? ¿Queremos hablar de historia clínica electrónica? ¿Queremos hablar de una página web para la información sanitaria de los ciudadanos? Es decir, la tecnología es un componente, pero junto a este componente tenemos a los dos actores principales: los ciudadanos, que en algún momento seremos pacientes, y los profesionales sanitarios. También hacer hincapié en profesionales sanitarios. No estamos hablando solo de médicos. Normalmente son médicos. No. Hay enfermeros y enfermeras, hay farmacéuticos y farmacéuticas, hay más actores que pueden jugar un rol. No es solo una perspectiva desde los médicos. También tenemos el contexto socioeconómico y político. Obviamente no es lo mismo hablar de TIC y en salud en un contexto de crisis como el actual que en otro tipo de contextos. Las características del sistema de salud. No todos los sistemas de salud son iguales. En España, por ejemplo, hay diversidad. Todos tienen características muy comunes, pero el modelo sanitario catalán es diferente en parte al modelo sanitario de Andalucía o del País Vasco por su propia idiosincrasia. Y por último, las características de las organizaciones sanitarias. No es lo mismo hablar de un hospital que hablar de un centro de primaria, que hablar de un centro sociosanitario. Todas estas características interaccionan entre sí a la hora de ver qué intervenciones con TIC podemos hacer. Además de esta anilla, tenemos una segunda anilla que tiene que ver con el desarrollo y disponibilidad de las aplicaciones. Lo mismo, aplicaciones concretas, historia clínica electrónica o carpeta personal de salud. ¿Están disponibles? Pero no solo hay que saber si están disponibles, ¿se usan? Muchas veces se lanzan iniciativas que son iniciativas estrellas de despliegue de este tipo de tecnologías, y los ciudadanos no las están utilizando, o los profesionales no las están utilizando. Por lo tanto, no solo hay que desarrollar y tener disponibles estas aplicaciones, que es una condición necesaria, pero no es suficiente, porque luego hay que fomentar su uso.
Porque si no hay uso, no hay impacto, aunque haya, o no necesariamente hay impacto porque no hay, aunque solo haya desarrollo, tiene que haber uso para que se produzca un impacto. Pero este impacto se produce dependiendo de esta anilla y luego de los conocimientos y competencias de los actores involucrados. Conocimientos y competencias de profesionales sanitarios con este tipo de aplicaciones y de los propios ciudadanos. Carpeta personal de salud. Se ofrece a los ciudadanos la posibilidad de acceder a sus datos clínicos. ¿Los ciudadanos están preparados para este tipo de aplicaciones? ¿Qué tipología o qué perfil de ciudadano está preparado para estas aplicaciones? ¿Todos? ¿Solo un sector determinado de la población? Lo mismo los profesionales. Además de los conocimientos y competencias, también juegan un papel importante las motivaciones, las actitudes, las intenciones. Podemos desarrollar campañas a través de Internet de promoción o prevención de la salud antitabaco, por ejemplo. Yo, como ciudadano, estoy motivado para ser receptivo a ese tipo de cuestiones. ¿Para qué tipo de cuestiones estamos motivados? Lo mismo los profesionales. ¿Están motivados o tienen actitudes o intención de utilizar este tipo de tecnologías? El acceso, que es muy importante tanto para los ciudadanos como para los profesionales sanitarios. Hay un gran debate entre los médicos de primaria en diferentes regiones de España, en este caso, sobre el acceso de Internet en la consulta. Se fomentan el uso de Internet por parte de los profesionales sanitarios y, en cambio, muchos profesionales de primaria no tienen acceso a Internet en sus ordenadores de la consulta, por no hablar de los ciudadanos. Se están fomentando determinadas aplicaciones para que un sector que más se podría beneficiar de esas aplicaciones, que puede ser el sector de población de mayores de 65 años, que no es que no tengan acceso, solo acceso a Internet, es que no les interesa tener acceso. En ese sentido, las estadísticas del INE son muy destacadas. Cuando les preguntas a la gente por qué no tiene acceso a Internet en su casa, en la franja de edad de más de 65 años, el 85%, si no recuerdo, es porque no les interesa. Entonces, si no les interesa, difícilmente van a acceder. Incentivos, en el caso de los profesionales, no necesariamente, también en el caso de los ciudadanos, no necesariamente estamos hablando de incentivos económicos. Ejemplo, historia clínica de salud. Queremos que los profesionales introduzcan los datos en este tipo de dispositivos. Las instituciones ofrecen la posibilidad a esos profesionales para que exploten sus propios datos. Podría ser un incentivo eso. Oiga, profesional sanitario, introduzca estos datos porque luego usted va a tener acceso no solo a los datos que ha generado, sino a analizar sus propios datos o comparar esos datos con los de otros profesionales para ver cómo es su práctica asistencial. Barreras, las tenemos que tener en cuenta. Existen las barreras. Pueden ser económicas, pueden ser organizativas, pueden ser tecnológicas, pero existen ese tipo de barreras. Y no las podemos omitir a la hora de diseñar cualquier intervención. Y por último, el impacto. O sea, podemos hacer miles de cosas, pero si en un momento dado esas aplicaciones o esos sistemas no tienen un impacto sobre alguno de los indicadores clave de los sistemas de salud, estamos haciendo fuegos artificiales, no estamos haciendo otra cosa. Que es interesante los fuegos artificiales porque son bonitos, pero no sé si son efectivos o coste efectivos. En ese sentido, se hace importante en que en el diseño de las intervenciones se tengan en cuenta todos estos elementos, que se marquen unos objetivos, que se definan unos indicadores y que se monitorice y se evalúe la intervención. Probablemente aquí también tengamos que innovar. Probablemente este tipo de tecnologías no pueden ser evaluables por las características de la tecnología a través de los Randomized Control Trials. Probablemente nos tengamos que aplicar otro tipo de metodologías para este tipo de aplicaciones. Algunos ejemplos más con una investigación que hicimos en el IPTS, en una encuesta online en 14 países, 14.000 individuos contestaron a la encuesta. Los resultados están publicados en Internet. Diseño de las intervenciones. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Es muy obvio, pero no se diseñan así las intervenciones. El perfil sociodemográfico y los determinantes sociales de la salud, que también coinciden con los determinantes sociales. ¿Para qué? Para ver si estamos hablando o dónde podemos intervenir en prevención, promoción, en asistencia o cuidados y en envejecimiento activo, teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos, las desigualdades que se pueden producir y la segmentación que podamos hacer. ¿Qué preparación TIC tienen? No todos los ciudadanos no solo tienen acceso, sino usan de manera diferente Internet,
tienen motivaciones diferentes para hacer Internet. No es una cuestión de blanco-negro, sino que hay todo un gradiente social del uso de las TIC y son necesarias políticas de inclusión, no solo políticas sanitarias. ¿Qué motivaciones tienen? Si son sociales o individuales. Aquí juega un rol importante el tema de los cuidadores, formales e informales, y las políticas de sensibilización. El empoderamiento, que quiere decir control y competencia de los individuos sobre su salud, con responsabilidad, autonomía y toma de decisiones. Las barreras, la preparación de las TIC en salud por parte de los ciudadanos, y por último, como decíamos, el impacto en las TIC. Si nos vamos a los hospitales también, con un estudio que realizamos desde el IPTS, construimos también con Cristiano Codañone un índice compuesto de desarrollo del e-health dentro de los hospitales de agudos en Europa. Esto marcaron los niveles de los diferentes países. España está por encima de la media, Cataluña ha hecho este ejercicio y está un poco por encima de la media también. Y vemos que a nivel de infraestructuras, por ejemplo, hay necesidades que ya están cubiertas. Hay países que ya están llegando al punto de saturación, pero en cambio, en intercambio de información, lo que podría facilitar el continuum asistencial, los valores son mucho menores en general. Lo mismo, si comparamos nuestro índice con el gasto per cápita en ICT, vemos que la curva es positiva. Si lo comparamos con el número de camas, vemos que hay una disminución. Estamos explorando estos datos porque son indicadores que tienen que empezar a introducirse en indicadores tradicionales de políticas de salud. Por lo tanto, TIC para salud, sí. O sea, no es aquello de TIC sí o TIC no. Como todos los sectores están permeados por estas tecnologías, pero no estamos ante pastillas mágicas, no estamos ante revoluciones mágicas. Es la interacción de diferentes elementos lo que producirá un impacto u otro en los indicadores que seleccionamos, que pueden estar relacionados con el sistema, con la salud de los ciudadanos, con la eficiencia de la eficiencia o coste-efectividad de las intervenciones, o con la calidad asistencial. Pero en cualquier caso es necesario que haya una monitorización de los indicadores que seleccionemos en el diseño de la intervención. Es decir, marquémonos unos objetivos para poder hacer el seguimiento y poder ver cómo este tipo de intervenciones las podemos reconducir para que realmente tengan un impacto y no se queden en fuegos de artificio. En este sentido, hemos también elaborado este marco para ayudar a diseñar las políticas. ¿Dónde están nuestros ciudadanos? En el nivel de preparación TIC, desde los más avanzados hasta los que están excluidos. ¿Qué servicios están utilizando? Las organizaciones sanitarias, en estos niveles, en las dimensiones que mostramos anteriormente, están mostrando o están dando servicios dentro de la propia institución, hacia afuera, como el caso de la carpeta personal de salud o información sobre salud. Y los profesionales, ¿qué barreras y qué facilitadores están utilizando? ¿Y qué impacto tiene sobre el acceso, la equidad y la efectividad? Comencemos a jugar, se podría comenzar a jugar, y espero que durante el debate surjan estas. El uso de Twitter para la salud. ¿Qué porcentaje de individuos están utilizando las redes sociales para salud? Pocos. ¿Qué profesionales? Pocos. ¿Las organizaciones están ayudando a esto? Pocos. Bueno, ¿cómo podemos hacer que los ciudadanos participen en este tipo de espacios? ¿Cómo podemos hacer que los profesionales ayuden o colaboren con estos ciudadanos? ¿Y cómo las organizaciones pueden facilitar esta labor? No olvidemos que al final, en el ámbito de la salud, la confianza es un valor, es un valor que hace que los profesionales sean indispensables para el desarrollo de este tipo de tecnologías. Espero que durante el debate podamos jugar a colocar diferentes aplicaciones como la historia clínica electrónica. Los pacientes aquí interactuarían pocos, sería la organización y los profesionales, y el impacto sería sobre la calidad asistencial, por ejemplo. Con esto, muchísimas gracias y espero que el debate dé para seguir hablando sobre el tema. Bueno, gracias, Muchas gracias.